Pues con la información, los restauranteros del malecón de Chiapa de Corzo con el Jesús en la boca, toda vez de que la pasada temporada vacacional les fue de la patada, ya que hay que recordar que los niveles del río Grijalva estuvieron bastante bajos y por ello, pues turistas, vacacionistas no asistían al tradicional recorrido por el cañón del Sumidero. Ellos están pues esperando de que en esta temporada vacacional, que es denominada temporada alta, puedan ellos pues recuperarse económicamente, y para ello pues han pues manifestado su pues interés de que sean ayudados por el ayuntamiento municipal, en donde pues soliciten pues una condonación o un resolutivo para que les puedan bajar la cuestión económica en relación a los impuestos, y esto pues ya se llevó a cabo gracias al buen apoyo a la resolutiva que dio el gobierno del estado de Manuel Velasco Cuellar, en donde pues les condonaron hasta un 45% de estos impuestos. Pero por otro lado pues los restauranteros de Chiapa de Corzo, del malecón de Chiapa de Corzo, están pues con ese Jesús en la boca, esperando de que en esta ocasión puedan ellos tener una temporada bastante efectiva económicamente hablando. Y pues los restauranteros de este malecón son el restaurante Comitán, restaurante Verónica, restaurante Luna, restaurante La Pasadita, restaurante Nancy, restaurante Bahía de Grijalva, el Maleconcito, Boca del Río y Río Grijalva. Así que pues esperan también de que las autoridades hagan pues una muy buena difusión para que el público asista a Chiapa de Corzo en estas vacaciones. Ariel. Muy bien, Alejandro, pues hay que pasar la charola, ya diste todos los nombres. Muchas gracias, Alejandro. Ok, buenos días. Ándale, buenos días. Alejandro Cañaveral Sánchez desde Chiapa de Corzo. Mire, le voy a dar otros datos de que seguramente usted y yo no lo teníamos. Mónica Arriola Gordillo, pues es hija, como ya lo sabemos, de la otrora líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bester Gordillo Morales, quien se encuentra detenida y sujeta a investigación penal. Se desconocen hasta la madrugada de su deceso las causas reales del fallecimiento de Mónica Arriola, pero hace años, como lo confirmaba el senador Melgar, padeció cáncer de mama y estaba bajo tratamiento médico. Después se supo, a raíz de su deceso de esta madrugada, que también enfrentó un proceso de un cáncer, un tumor cancerígeno cerebral, que fue el motivo por el que perdió la vida y la batalla ayer a las 11:30 de la noche aproximadamente. Ella estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y fue fundadora del partido Nueva Alianza, que en el año 2005 creó el Bester Gordillo Morales. Como senadora, Mónica Arriola era integrante de las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y para la Igualdad de Género, entre otras. Se caracterizó por impulsar temas relacionados con la educación, la protección de los indígenas y el medio ambiente. En redes sociales, políticos y cercanos a Mónica Arriola lamentaron el fallecimiento de la legisladora. Por la madrugada de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto escribió: lamento el fallecimiento de la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, descanse en paz. Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, lamentó profundamente la muerte, dijo él así expresamente, profundamente la muerte de mi amiga senadora Mónica Arriola.